Hay un lugar donde se cumplen todos los sueños, donde todos somos contingentes, pero tú eres necesario, donde todos somos bienvenidos, pero tú eres Mr. Massa. Todo puede ocurrir en la última fila del Majestic, donde se encuentran Frankenstein y Sherlock Holmes, el Dr. X y King Kong. Aquí aguardan su turno Chaplin, Truffaut, Marilyn, Wells, Hitchcock, Lee, Christopher y Bruce, Hepburn, Catherine y Audrey, y un viejo con sombrero ladeado al que todos llaman Rick. Esto es el cine. Quien lo filmó lo sabe. Venga, Cine Quanon, alégrame el día. El actor Christopher Lee dijo: «Creo que seré recordado más por estas películas que por ninguna otra. Lo que hemos logrado con estas películas nunca nadie lo había hecho antes». Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a Cine Quanon. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo programa de Cine Quanon en la radio UMH. Dar las gracias como siempre a Alex García, coordinador de Alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Bueno, el programa de hoy continúa directamente del programa anterior. Vamos a hablar de la trilogía del Señor de los Anillos. En el primer programa hablamos de la Comunidad del Anillo y en este programa vamos a hablar de las dos torres. Y para hablar de la segunda parte de la trilogía del Señor de los Anillos, Las dos torres, tenemos con nosotros a Joaquín, hijo de Stephen King, profesor de Lengua y Literatura en el grado y doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo. ¿Cómo estás, Joaquín? Encantado de acompañaros otra vez. Bienvenido, bienvenido. Tenemos con nosotros a Manuel Sánchez, hijo de Darwin, profesor de microbiología en el grado de bioingeniería de la UMH. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Bueno, en el anterior programa estuviste sensacional. Gracias. Haciéndonos un desgloce de las criaturas que pueblan la Tierra Media. Hoy te lo vas a pasar pipa, porque hoy tenemos las dos torres que aquí sale ya, vamos, aquí hasta Gollum. Sí, sí. Tenemos con nosotros a Belén Hernández, hija de Belén Esteban, graduada en Comunicación Audiovisual por la UMH. Bienvenida, Belén. Muchas gracias, contentas poco. Hoy te lo vas a pasar pipa también. Sí. Y tenemos con nosotros a Paul Torregrosa. No he sabido hacer un chiste con tu nombre, porque además... Por Newman. Venga. ¿Lo hago? Por favor. Tenemos con nosotros a Paul Torregrosa, hijo de Paul Newman, periodista y escritor aficionado. Bienvenido, Paul. Es genial estar de vuelta. Es genial, ¿verdad? Bueno, hoy te lo vas a pasar pipa, porque si en la primera película, La Comunidad del Anillo, teníamos muchas cosas de las que hablar, hoy abordamos las dos torres. Pau, no sé si estás de acuerdo conmigo, he dicho Pau. Te voy a llamar Pau, Paul... Estoy muy acostumbrado. Hoy vamos a hablar de la que posiblemente, y para muchos, es la mejor de la trilogía. Sí, es mi favorita. Sí. Las tres me parecen increíbles y no coincido en esto con los libros. Por ejemplo, en los libros me gusta más El Retorno del Rey. Pero en las películas, Las dos torres me parece sublime. Soy siervo del fuego secreto, administrador de la llama de Anos. ¡Atrás! ¿Cómo empieza esta santa película del demonio? Estábamos todos en el cine así, ¡hola, venga, va, a ver qué pasa con esta gente! Y resulta, Joaquín, la película empieza con un pequeño flashback. ¡Regresa a la sombra! Ay, sí, y la vi anteayer, pero ahora... Empieza con la secuencia favorita de Paul, de la Comunidad del Anillo. Porque amplía un poco, es verdad, amplía un poco la lucha con el Balrog, aunque sin terminarla. ¡El fuego oscuro es en vano! ¡Llama de Udun! ¡No puedes pasar! Efectivamente. Y vemos, lógicamente, este momentazo en el que Gandalf está todavía en el puente de Khazad Dûm luchando contra el Balrog en esta secuencia. ¡Corred, insensatos! ¡No!
¿Cómo sientes el inicio de esta película después de haber visto La Comunidad del Anillo y haberte quedado enganchada con esta historia? Bueno, yo lo pasé muy mal. ¿Sí? Sí, yo lo pasé muy mal. Es esa sensación de incertidumbre que consiguen transmitirlo súper bien en la pantalla. Yo tenía mucho miedo, no sé, es que, claro, yo no tenía ni idea de lo que podía pasar y no sé, me gustó. Tenía susto. En el cine la gente gritaba, de verdad, o sea, gritaban con esas imágenes de Gandalf luchando con la espada mientras cae. Con el Balrog desde esa altura, cómo está musicada o musicalizada esa secuencia es increíble. Manuel, ¿cómo empieza la puñetera Las Dos Torres? Sí. O sea, es que empieza con un nivelazo ya arriba del todo. Pero además yo creo que está muy bien porque da el tono de a lo que vamos, que son batallas épicas tras batallas épicas. Aunque lo importante no son las batallas épicas a las que asistimos, sino el camino de Frodo y de Sam. Eso es lo único que cuenta. Todo lo demás es una pura distracción. ¡Gandalf! ¿Qué pasa, señor Frodo? Nada. Hay que decir que a mí también quizás sea mi preferida, como un todo. Ahora, si tú preguntas, hice una pequeña encuesta en Twitter así en plan de decir, a ver qué me dice la gente. Claro. Y resulta que mucha gente dice que es la peor. Mucha gente le cabrea, por ejemplo, una cosa, que es que mete elfos en el abismo de Helm. Entonces eso parece ser que a muchos tolkienómanos les jorobó aquello. Se supone que en el abismo de Helm no debería haber elfos. Entonces, bueno, pues a mí no me disgusta, me parece que guay, elfos, por fin vamos a ver elfos luchando. Porque en El Señor de los Anillos no se ve en ningún momento los elfos luchar más que individualmente. Pero sí, Legolas, claro. Pero lo que es decir, vamos a coger aquí a elfos y meterlos a luchar, eso se ve en el Hobbit, pero no en... Sí, eso es verdad. Se ve, claro, cuando Galadriel cuenta la batalla del anillo, pero es el único momento, sí. Entonces, bueno, pues a mí personalmente pues me parece que es un pedazo peliculón para mí. Está en los momentos épicos, pero es que para mí supone que ya superó a la película de Balski. O sea, la historia va más allá de la película de Balski, porque la película de Balski se acaba justo con el abismo de Helm y los hobbits empezando a entrar en su viaje hacia Mordor, perdón. Y entonces aquí va más allá de eso. He pasado por fin el Rubicón, ¿no? Ya vamos más adelante. Ya por fin digo, voy a verlo. A mí también es la que más me gusta, pero yo creo que es por Rohan. O sea, al final, sí, claro, es la presentación de un nuevo reino, de un nuevo mundo, ¿no? Rohan, hogar de los caballeros jinetes. Algo muy extraño hay en esto. Algo malvado espolea a estas criaturas. Con un rey que sí que es rey regente, ¿no? Frente a Aragorn, que todavía no es el rey. Theoden sí que es un rey regente, aunque bueno, está sometido a Saruman, ¿no? Hablaremos de eso. Bueno, en esta segunda parte de la trilogía tenemos a los personajes ya separados. Al final de La Comunidad del Anillo se han tenido que separar. Frodo y Sam por un lado, Merry y Pippin capturados por los guerreros Uruk-hai. Ha fallecido Boromir, Gandalf ha desaparecido, aunque en esta película de Las Dos Torres en el inicio se nos plantea que Gandalf va a trascender y se va a convertir en Gandalf. Sí, pero quien no conociera sale de La Comunidad del Anillo pensando que Gandalf ha muerto. Que Gandalf muerto. Porque es la percepción que tienen los propios personajes. Es que la primera te deja en un cliffhanger, como dicen, sí. Total. Además, la muerte de Boromir en realidad es el comienzo del segundo volumen. O sea, el aspecto de Peter Jackson es coger y decir, voy a dejar esto en un cliffhanger total. O sea, mueren Boromir. Gandalf también parece que la ha palmado. Merry y Pippin se van a secuestrar por los orcos. Y aquí tenemos a Frodo y Sam que cogen y empiezan su camino. Que, vale, pues te he dejado totalmente decir, quiero ver la segunda, pero ya, por favor, no puede ser, no me puedes dejar con esta angustia. Sí que es verdad, pero narrativamente tiene mucho más peso la caída de Gandalf. Ese podría haber sido, pero efectivamente tiene un sentido para darle continuidad. Y bueno, en esta película se plantean como unos conceptos también, a diferencia de la primera o parecidos a la primera, tenemos el concepto de la soledad. Ahora ya tenemos a los personajes
por separado vendidos, digamos, a las posibles aventuras y peligros que van a vivir. Tenemos un factor importantísimo que es la confianza. Es decir, el confiar plenamente en la persona que tienes al lado, ya que la comunidad, el grupo completo se ha disuelto. Tenemos también el concepto del liderazgo y la transformación y la renovación que lo vamos a ver a lo largo de toda la película. Esto me resulta extrañamente familiar. Porque ya hemos pasado por aquí. Estamos dando vueltas. Belén, esta película, ¿cómo es enfrentarte a las dos torres y a todo lo que pasa en esta película? Que esta es una traca, pero vamos. Sí, justo es una traca, no paran de pasar cosas. Yo no comprendo a quien no le guste tanto esta peli. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decir, los personajes, lo que tú has dicho, se enfrentan por primera vez a todo sin ese sentimiento como de grupo, y todos los personajes funcionan muy bien por separado. Me parece muy interesante el planteamiento, tal cual. ¡Qué peste insoportable! Juraría que hay un Cenajal por aquí. ¿No lo huele? Sí, lo huelo. No estamos solos. Sí, están separados, es decir, tenemos a Legolas, Aragorn y Gimli en busca de Merry y Pippin. Pero ya no están ayudando a Frodo y a Sam. Frodo y a Sam están solos, siguen su legado. pero aparece, efectivamente. Ahora Paul por fin va a hacer entrada ya el personaje que yo creo que se come la peli. Sí, que es uno de los grandes personajes del libro también. Los ladrones, sucios mediados ladrones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos lo robaron. Mi tesoro. Y el gran ejemplo de la corrupción del anillo, cuando aparece Gollum, es la novela da un vuelco. Además, claro, nosotros teníamos indicios de Gollum ya en Moria, porque estaba siguiendo a los personajes, pero cuando interactúa por primera vez con ellos te das cuenta de que no hemos visto ningún personaje parecido. Malditos ellos, los odiamos. Es nuestro, sí, y lo queremos. Cuando hablan de él, hablan de la criatura Gollum. Sí. Porque no es una raza, no es una especie, es él, es algo único. Y tú al principio no sabes por qué es, a no ser que hayas leído los libros y sepas que es el personaje del que Bilbo consiguió el anillo originalmente cuando Sméagol lo perdió. Bueno, ya Gollum. Juramos servir al amo del tesoro. Gollum. A mí me ha gustado mucho el tema de la confianza. Hay una escena que me encanta en ese aspecto, que es cuando Merry y Pippin están siendo llevados por los orcos. Creo que es Merry, se arranca la hoja, el broche de la hoja de la capa y lo escupe al suelo porque sabe que van a ir detrás, porque saben que van a ir a por ellos. Y la comunidad del anillo no lleva tanto tiempo junta, pero ya tienen ese núcleo inquebrantable y aunque se ha disuelto, el espíritu permanece. Las hojas de Lorien no caen sin razón. Podrían seguir con vida. A menos de un día de nosotros. Vamos. Además, en cuanto a montaje, ahí es donde Peter Jackson aprovecha para hacer el primer plano la primera vez que va a salir Aragorn. Aprietan el paso. Habrán captado nuestro olor. ¡Aprisa! Justo se ve ese broche en el suelo, se escucha el temblar de las pisadas de los Urujai y lo siguiente que vemos es a Aragorn poniendo el oído en el suelo y diciendo ¡van por allá! La cámara hace un giro muy bonito y descubrimos a Gimli y a Legolas. ¡Ánimo, Gimli! 3 días persiguiéndolos, sin comida, sin descanso, y ni rastro de la presa, salvo vagas huellas en roca viva. Es alucinante, como dices tú, esa sensación de unión aún en la distancia. Y es una reedición, como comentaba Juan Mejorado en la versión, en el podcast que hicieron Todopoderoso sobre Tolkien, es una reedición de la Última Alianza. Elfos, humanos y enanos, una vez más trabajando juntos contra el enemigo. Alianza que aprovecha Peter Jackson para meterla en el abismo de Helm. Sí. Llamad al rey.
¡Abrid el portón! Ese no es un cuerno orco. De hecho, el elfo que lidera esa tropa que llega a ayudarlos dice hubo una alianza entre hombres y elfos, hagamos honor a esa alianza. Eso es. Y pone ahí a Haldir que muere y en la novela no. O sea, quiero decirte, pero bueno, a mí ya te digo, no me disgusta en absoluto. Porto nuevas de Elrond de Rivendell. Existió una alianza entre elfos y hombres. En el pasado luchábamos y moríamos juntos. Venimos a hacer honor a esa alianza. Por cierto, una cosa, por motivos cinematográficos tienen que acortar cosas, pero realmente la Comunidad del Anillo, cuando salen de Rivendell hasta que llegan a Moria, pasan un montón de tiempo juntos. Todo lo que es la historia del anillo es un año de vida. Sí. O sea, entonces, claro, tú no has visto que realmente han pasado un montón de penalidades más que brevemente. Entonces, por eso esa amistad ya está ahí consolidada. Salvo por Boromir, el pobre, que pues le ha corrompido el anillo, le ha llamado sin tocarlo siquiera, ya le ha corrompido y bueno, pues causa su perdición. Sí, pero bueno, es un buen ejemplo de porque Boromir tiene el pensamiento que ha tenido casi cualquiera que ha querido controlar el anillo. Si es que con esto yo puedo arreglar todos los males que tiene Gondor, pero porque claro, no conoce de primera mano el poder del anillo. Aunque luego se da cuenta de su error. Sí. Cuando al final dice, no, ¿qué he hecho? ¿Qué Claro. locura he hecho? Sí. Y porque es arrogante. Y la arrogancia se muestra muchas veces y se castiga muchas veces en la trilogía. Sí. Ahí será muy valiente Faramir. Que Faramir también tiene que obedecer a las órdenes de su padre de llevar el anillo a Gondor, pero en cuanto se da cuenta de que lo tiene Frodo, lo que hace es que les deja marchar con esa secuencia tan bonita en la que le dicen, oye, tu padre va a castigar esto con pena de muerte. Y Faramir dice que así sea. Pero yo, como yo toque el anillo y como yo lleve el anillo a Gondor, seguramente se va a liar parda. O Gondor se acabaría convirtiendo en una especie de Mordor, ¿no? O en una extensión de Mordor. Sí. Heme aquí en estas soledades, con 2 medianos y el anillo de poder al alcance de mi mano. ¡Basta! ¡No le molestéis! ¡No lo entendéis! ¡Tiene que destruirlo! ¡Por eso vamos! ¡A Mordor! ¡A la montaña de fuego! ¡No! El mundo cambia. ¿Quién tendrá ahora la fuerza de hacer frente a los ejércitos de Isengard y Mordor? De revelarse al poder de Sauron y Saruman y a la unión entre las 2 torres. Joaquín, esta segunda película, Las 2 torres, ostras, es mi favorita, ¿eh? Es la película en la que yo me quedo de verdad con la boca abierta. Y viniendo de la 1, por ese sentimiento también de acumulación, viniendo de la 1, esta película me estaba llenando más. Tenemos a los personajes por separado, por lo tanto, narrativamente es muy rica esta película. Sí, efectivamente, porque hay varias acciones paralelas, pero lo estáis comentando, ¿no? Por un lado tenemos a Frodo y a Sam, que entran en contacto con Gollum, que es, lo ha dicho Paul muy bien, es el personaje, que es en sí mismo un personaje doble, por muchas razones, son 2 personajes en uno. Por otro lado tenemos a Merry y a Pippin, que entran en contacto con Bárbol en el bosque de Fangorn, que es, yo creo que es una de las partes que a lo mejor en su momento más disgustaba a la gente o menos, pero yo creo que es uno de los mensajes de la película que se ha revalorizado. O sea, el mensaje ecológico, de conservación, de... Bueno, Bárbol, es verdad que a nosotros nos recordaba un poco el bosque animado de Venceslao Fernández Flores, pero tiene un peso específico y es muy importante. Bueno, da igual lo que hagamos, al final la naturaleza puede en un momento dado reaccionar contra todo y barrernos de una forma absoluta. Unidos, mi señor Sauron, seremos reyes de la Tierra Media. La parte que más me gusta es toda la que tiene que ver con Rohan y con el rey Theoden. Y el malo de esta película de las 2 torres es Saruman. Es el villano, es el que hace el contrapeso, ¿no? El que arma todo es el propio Saruman, que construye un ejército, ¿no? El viejo mundo se consumirá en los fuegos de la industria. Los bosques morirán. Un nuevo orden surgirá. Comenzad por Rohan. Seremos adalides de una máquina de guerra a espada, lanza y puño de hierro de orco.
Rohan, mi señor, está lista para capitular. Bueno, Manuel, en el primer programa dedicado a la Comunidad del Anillo hablábamos de las criaturas y de la riqueza. En esta segunda película también aparecen nuevas criaturas. Aparece Gollum, aparecen los árboles y tenemos a los dragones, los Nazgûl. Que nunca he sabido muy bien. ¿Nazgûl es el dragón o Nazgûl es el jinete, el caballero? Sí. Estos son criaturas aladas que no son dragones realmente, porque los dragones para Tolkien son algo distinto. El Hobbit, por ejemplo, escupe fuego. Smaug es un dragón puro y duro. Puro y duro. Este no, estos son criaturas aladas que se supone que ha hecho Sauron. Sauron mezclando... ¿Cómo las ha hecho? Pues no sé, quizás sean águilas. Sí, corrompiendo las águilas. No. Viendo la película Cómo entrenar a tu dragón. ¡Espectros! ¡Espectros alados! Que por cierto, la mariposa que sale, no hablando de ella, en la primera, Gandalf la coge a la mariposa para avisar a las águilas. Sí. ¿No? Resulta que es una polilla australiana. O sea, cuando estaban en Nueva Zelanda, utilizaron esa polilla. En el libro no aparece. No, en el libro aparece el águila directamente. Que además habla, o sea, es las águilas. Pero aquí no, aquí, bueno, mejor que sea un águila como Dios manda, aunque sea muy grande, muy tocha. Manuel, y esta criatura alada, esta especie de semidragón, no sé qué, no sé cuánto, en la naturaleza podríamos compararlo un poco con los dinosaurios, tal vez, o podríamos compararlo... parece más un dinosaurio así que otra cosa. No, quizá sean más interesantes los wargos, estos que son estos lobos así... Envía a tus jinetes de wargos. Eso también lo describe Tolkien en el Hobbit, aparecen. Y aquí no están en el libro. O sea, esta persecución de los wargos que sale en la película no está en el Señor de los Anillos. Pero no importa, yo creo que mola. O sea, que sí mola. ¿Qué es? ¿Qué has visto? ¡Wargos! ¡Nos atacan! ¡Salid de aquí! Claro, es que, vamos a ver, Peter Jackson en ese momento todavía no había pensado en hacer el Hobbit. Y seguramente diría, joder, es que tengo los caballos Rohan y tengo los wargos del Hobbit. Venga, voy a poner aquí una escena. Me da lo mismo lo que me digan, que luego después pongo allá a Aragorn que casi se cae por una acantilado. Que no sé qué. Me da igual. O sea, yo lo pongo. Mola un montón. Conduce a la gente al abismo de Helm. ¡Parte ya! ¡Sé luchar! ¡No! Estamos saltando un poco, pero esa secuencia está configurada para que Aragorn se luzca un poco y Éowyn babee por Aragorn. ¡Seguidme! ¡Ja! No, adelante, querida. Al frente. Cargad al frente. Como babeamos todos, independientemente de nuestra heterosexualidad, yo veo a ese Aragorn que se gira con el caballo a cámara lenta y digo, por favor, pónmelo que me lo llevo a casa. ¡Todos juntos! Y esa secuencia está hecha para que Éowyn se enamore o empiece a sentir algo por Aragorn. Vamos a continuar con las criaturas. En el mundo natural, Manuel, Bárbol, los Ents... lo que se ha perdido James Cameron en su Avatar por no haber podido meter algo así como que los árboles se movieran o hablaran o tuvieran sentido, ¿no? En la naturaleza tenemos el micelio, tenemos las acacias que se comunican mediante unas esporas o mediante feromonas, pero árboles que hablen no hay, ¿no? No. ¡Y qué pena! Está hablando, Merry. Este árbol habla. ¿Árbol? No soy árbol. Soy un Ent. Un pastor de árboles. Un pastor del bosque. Pues se pueden comunicar mediante señales químicas. Parece que algunos reaccionan a determinadas frecuencias sonoras. Eso, ¡ostras, qué bueno! Parece que sí, que es verdad, que tienen, o sea, son capaces de recibir estímulos sonoros algunos árboles. Entonces, mi vecina que le habla a los geráneos no va tan desencaminada. No va desencaminada. Vale, o sea, pues tengo que llamar al psiquiátrico y decir que ya no venga. Pero por ahora, hablar los arbolitos, pues no. Joder, qué pena. Es que quiero un árbol, tío. Sí, sí. Lo que pasa es que supongo que el personaje de árbol así consciente o tal, como es algo de que viene de los druidas, yo creo, pues, o sea, del oculto de los árboles, yo creo que ahí eso, pues,
está ahí metido. Y yo creo, fíjate, pienso, me hace hacer, por ejemplo, en Poltergeist, la escena del árbol, yo creo que ahí también el Tom Hopper se inspiró en... Tiene algo que ver, ¿no? En los árboles. Me da a mí que... apestoso! ¡No te adelantes tanto! ¿Por qué haces eso? ¿Qué? Insultarle, humillarle constantemente. Porque eso es lo que es, señor Frodo. Bueno, y Gollum hemos dicho que era un hobbit corrompido totalmente por el anillo. La criatura Gollum en el reino natural, que sería, bueno, pues simplemente una persona... ¿Un yonki? Sí. Sería lo más parecido, efectivamente, porque me modifica físicamente y todo. Solo quiere el anillo. Es lo único que pretende. No tienes idea de lo que le hizo, de lo que aún le está haciendo. Quiero ayudarle, Sam. ¿Por qué? Porque debo creer que se recuperará. Aunque a diferencia de una persona, un drogadicto, normalmente tiene una esperanza de vida muy baja, en cambio el anillo lo que hace es alargarte la vida. No lo hemos dicho pero a costa de... Sí, te va modificando, te consume moralmente, pero al mismo tiempo te da vida. O sea, Bilbo, por ejemplo, no lo hemos dicho, pero cuando desaparece envejece de golpe. Envejece de golpe, pero cuando él se va tiene 111 años, o sea, que es mucho para un hobbit. Digamos que Bilbo se habría convertido en un Gollum si hubiera seguido con el anillo. Sí. Es que no hacía el mismo uso que hacía. Exacto. Y además el anillo, ha habido como momentos en el que ha estado dormido, que es cuando los tenía precisamente Bilbo. De hecho, el arranque de Señor de los Anillos es que se reclama el anillo porque Sauron tiene poder suficiente para reclamarlo. Durante todo ese tiempo que lo había tenido Bilbo, no, estaba latente. Pero claro, Bilbo no lo ha usado efectivamente. Gollum lo está usando constantemente. Sí. Eso Entonces, eso es la exposición al anillo es distinta y eso hace que... Pero fíjate que el mismo también... O sea, Bilbo cuando se convierte... Pero dicen los años, ¿no? Son un montón de años, son cientos de años. Gollum. 600 años, ¿verdad? Sí. Sí, al final tienes el punto también de que Gollum vivía por y para el anillo, era una obsesión completa. Bilbo está integrado en la sociedad, entonces al final no puede hacer quizá todo el uso que querría del anillo, porque está integrado en una sociedad en la que no puede permitirse hacer eso. Y Gollum, a pesar de que pierde el anillo, no envejece, que eso es otra cosa, porque fijaos que Bilbo sí que envejece, pero Gollum, o sea, cuando Bilbo encuentra el anillo, me parece que es cuando tiene unos 50 años. Entonces, cuando se lo da a Frodo, son 111 años. Y entre que se va Bilbo y Frodo, pasan 17 años. Lo que más que en la película no lo vemos. La película parece que es un año, pero en el libro son 17 años. Sí, pero es verdad que cuando se lo reencuentra, cuando lo reencuentra en Rivendell, que es poco tiempo después, está un poquito envejecido, pero después... Está mucho más. Cuando ya se ha destruido el anillo, efectivamente. Pero Gollum, en cambio, ha pasado un mogollón, más de casi 100 años y el tío más o menos sigue igual. Creo que insinúa que a cada uno le afecta de diferente manera. Sí. Vamos a hacer ahora un inciso para hablar de la banda sonora, de la música de estas tres películas, pero bueno, nos centramos en la segunda. La banda sonora de las tres películas está compuesta por Howard Shore, que la concibe como si la hubiera sido compuesta en el medievo y alguien la hubiera descubierto al abrir un baúl. Él tenía claro que quería que sonara a antigua, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy bonita. Howard Shore hace un cameo. En la película de Las Dos Torres hay un momento en el que Legolas y Gimli están bebiendo y justo detrás de Legolas aparece aparece como un ciudadano de Edoras. Bueno, la banda sonora originalmente iba a ser compuesta por James Horner, el de Titanic, precisamente por haber hecho la banda sonora de Willow, que si os fijáis, Willow es una especie de Señor de los Anillos apócrifa. Sí. De hecho, en el primer teaser que se hizo, en el primer tráiler del Señor de los Anillos, aparecía.
Y llama la atención por su riqueza y por su colorido, y porque tiene una gran cantidad de temas asociados. Como nos ha dicho antes Pau, somos capaces de tararear el tan tan, tan, ta ta tan, pero es que tenemos la música de La llamada del anillo. Tenemos la música de Gollum. Tenemos la música de Rohan. La música de Edoras. Tenemos la música de Moria. Tenemos los pasajes de los orcos. Tenemos la música de la comarca, de Rivendell, de Gondor. Belén, la banda sonora de estas 3 películas es que te la pones para salir a correr a hacer deporte y puedes acabar liándola. Yo me la pongo para estudiar. Para estudiar. ¿Y puedes estudiar oyendo la música del Señor de los Anillos? Es que la tengo tan quemada, la he escuchado tanto ya. No sé, es muy adecuada todo el rato, ¿no? Y hablábamos en el anterior programa de que el cine no es solo imagen, también es sonido. Y también hemos mencionado el vídeo de Jaime Antozano, que hace un análisis espectacular. Y es justo eso. Es épica cuando lo necesita, tranquila cuando lo necesita, y que tenga los personajes del leitmotiv y demás, increíble. Es alucinante, sí. Es alucinante. Paul, es que los pelos de punta con cada pasaje de esta peli, ¿eh? Y además, sorprendentemente, porque no es lo que había hecho Howard Shore hasta el momento. Él estaba caracterizado por otro tipo de música más imperceptible. Ambiental, sí, tal vez. Muy eficaz a la hora de conseguir sus objetivos, pero no recordable. No es la música que tarareas después por la calle. Entonces sorprende que un compositor que está centrado en otro tipo de género haga un trabajo tan bueno en este. Pero sí, evidentemente, la música de los Anillos es legendaria y, como decías, la de La llamada del anillo tiene su puntito de inquietud, pero no sabes, es juguetona hasta cierto punto, como el propio anillo, que te ofrece cosas. La de los hobbits es alegre, maravillosamente bucólica también, te lleva perfectamente a todos los agujeros hobbit y la gente fumando pipa en la puerta. Es, sí, muy adecuada y deja un pozo profundo en ti. A mí me pasa una cosa, yo tengo un problema con el universo elfo. Me relaja tanto que me duermo. Cada vez que llegamos a Rivendell, a Lothlórien, cuando en el Retorno del Rey sale también este pasaje tan bonito en el que Arwen decide darse la vuelta y volver a casa. Todos caminan despacio, hablan siempre de la luz de la estrella de la tarde ni aumenta ni mengua. Dársela a quien quiero es mi privilegio. Como mi corazón. Ve a dormir. Estoy dormido. Y tú estás ahí en el sofá o en el cine y te empiezas a relajar, luego llegan estos pasajes de música tan bonitos y todo lo relacionado con los elfos a mí me relaja tanto que me hace dormir. Menos mal que luego llega Bárbol y dice ¡Bárbol! Y ya pues yo digo, ¿qué pasa? Bueno, hombre, Bárbol tampoco va muy rápido. Soy un ent. Pero por lo menos esa voz grave te despierta un poco, porque con los elfos yo tengo palomitas, ¿no? Yo me pedí un café, ¿sabes?
Dana Daelin. Sipo Eudanazag. Estelio. Amen. Claro, efectivamente, ahí lo que hace Howard Shore es crear musicalmente todo ese mundo de Tierra Media. Y además yo creo que con evocaciones reconocibles a los distintos ambientes, escenarios y paisajes, ¿no? Bueno, pues ¿a qué nos evoca Rohan? Bueno, pero un mundo vikingo, de caballería también. Es muy curioso. La comarca, pues la comarca nos lleva, nos traslada a un mundo de disfrute. La música va muy acorde precisamente con los distintos escenarios y con las distintas secuencias. Yo la llevé, la de la primera película, en el coche, yo creo que años. O sea, estaba puesta en bucle, porque al final, en estas bandas sonoras, por cierto, se llevó 3 Oscars con esto, por la canción de Retorno del Rey y por la banda sonora de Retorno del Rey de La Comunidad del Anillo. Claro, al final todo ese universo está concentrado ahí. Nos remite pues también a muchas de las influencias que están en Tolkien, de las que no hemos hablado, pero a las sagas nórdicas, a los distintos relatos pues tipo Nibelungos, o lo que sea, todo eso. Pero, Joaquín, ¿la música de Rohan? Sí. ¿La música de Edras? Es muy John Williams esta banda sonora, es decir, como decía Paul, no era lo habitual en Howard Shore, y Howard Shore se coge la batuta y se coge este proyecto y yo creo que hace algo increíble, hace algo que es digno de John Williams, digno de Star Wars, ¿no? Es lo que hizo John Williams con Star Wars, algo así como crear además de que la película sea un universo visual, crear un universo sonoro con la banda sonora. Pero en ese sentido, también, igual que Peter Jackson hace algo irrepetible con esta trilogía, Howard Shore tiene el momento de hacer algo irrepetible en su propia trayectoria y demuestra todo lo que puede hacer, aunque muchas veces hará lo que le han ido pidiendo. Bueno, vamos a pasar a los personajes favoritos. Vamos a empezar por Manuel. Vamos a hablar de un personaje favorito bueno y un personaje favorito malo. Manuel, ¿cuál es tu personaje bueno? Para mí, Sméagol. No fuiste muy distinto a un hobbit un día, ¿verdad? ¿Sméagol? ¿Cómo me ha llamado? Una vez fue tu nombre, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo. Sí, o sea, Sméagol, no Gollum, Sméagol. Es que me gusta mucho, sobre todo en la famosa escena del desdoblamiento de personalidad. El amo es mi amigo. Tú no tienes amigos. Nadie te quiere. No oigo nada. No puedo oírte. Eres mentiroso y asesino. No. Mentiroso. Y entonces, ¿cómo consigue al final echar a Gollum, ¿no? Es buenísimo. Esa escena es buenísima, pero me gusta cómo poco a poco, ¿no?, lo va echando fuera o sea, como diciendo, ya está, ya soy libre otra vez. ¡Que me vaya! Te odio. Te odio. ¿Dónde estarías sin mí? Gollum, sobrevivimos por mí. Quizá no vuelva a ser un hobbit, pero ya puedo hacer el bien. Vete ahora y nunca vuelvas. No, vete ahora y nunca vuelvas. Vete ahora y nunca vuelvas. Hay un momento en que parece que él quiere dar marcha atrás a lo que ha hecho. El cómo lo hace, joder, a pesar de que sí, vale, es un actor maquillado digitalmente, pero es que dices que hay que reconocerle a... No, pero ese personaje tiene alma. Sí, tiene exactamente. O sea, es que realmente, por lo que se ve, querían hacerlo totalmente digital. Lo que pasa es que el actor de doblaje dijo, yo quiero hacer la prueba a ver si hago... Porque en principio va a ser solo digital, ¿no? Que es lo que vemos en la primera parte, en la Comunidad del Anillo. Sale Gollum, pero es digital todo. Incluso cuando hay un primer parcel, son los ojos y las manitas, así un poco. Ya está. Entonces, en principio iban a hacerlo así, pero no. Al
tomar la decisión, no va a ser aquí un actor, o sea, realmente lo Y en el set, es decir, allí donde vemos a Gollum estaba el actor Andy Serkis, con estaba... mono para luego ponerle digitalmente todo. Si habéis visto unas fotos, veis que está el tío vestido con un mono con puntos blancos, y es porque luego después a eso van a dibujar digitalmente al Gollum, pero los rasgos que él tiene están ahí. Entonces, joder, es que realmente a mí me encanta cómo consigue, o sea, decir quiero ser bueno y... Da muchísima pena. Sí. Amigo. Luego Además, después dará mucha pena. Se lleva hostias por todos lados, el pobre. Sí. ¿Quién eres tú? No nos pregunten, no le importa. Gollum, Gollum. Gandalf me dijo que eras un habitante del río. Frías las manos y el corazón del viajero alejado de su región. Dijo que tu vida es una triste historia. No pueden seguir la vereda con el sol escondido y la luna muerta. No fuiste muy distinto a un hobbit un día, ¿verdad? Y luego de malo, me gusta Grima. Grima, lengua de serpiente. ¿Por qué cargas tus tormentos a una mente ya atormentada? ¿No te das cuenta? O sea, es que este tipo de malo astuto, me encantan ese tipo de malos. O sea, además aquí lo hacen más repulsivo que en el libro, porque sobre todo cuando va ya a ver aquí a Arwen y decirle... Basta de observar a mi hermana. Ya basta de vigilar sus pasos. El plan es perfecto, ¿no? O sea, me voy a coger, yo estoy a las órdenes de Saruman y me hago aquí a hacer el desaguisado total. Tu tío está hastiado de tu malcontento, de tu belicismo. Y yo luego después me voy a quedar señor de Rohan y me voy y tú vas a acabar conmigo. O sea, es que cómo lo hace de repulsivo ese personaje, me encanta. Tú ves mucho, Éomer, hijo de Éomund. Desde ahora quedas desterrado del reino de Rohan. Bajo pena de muerte. ¡Careces de autoridad aquí! Esta orden no procede de mí. Procede del rey. Es malo de narices, ¿eh? Sí, me encanta ese personaje. Una anécdota. Es el actor que ponía la voz a Chucky, al muñeco diabólico. El muñeco diabólico. Pues se le da. Sí, sí. Bueno, y alguien con el sonido del cuco. Sí, Art de Mississippi es uno de los malos. Sí. Pues hace un buen malo. Hay que consolidado. En la película Homicidio en primer grado, él hace de abogado. Y cada vez que veo la película digo, no le hagáis caso a este. No le hagáis caso a este, que este quiere a Eowyn para él solo. Y madre mía. Siempre he estado a vuestro servicio, mi señor. Muy bien. Oye, Belén, en esta película, Las dos torres, ¿cuál es tu personaje bueno favorito y cuál es tu personaje malo favorito? De bueno tengo que decir a Pippin. No somos de aquí, Merry. Esto nos viene grande. ¿Qué podemos aportar? Tenemos la comarca. Deberíamos volver. Pippin en esta película me sorprendió mucho. Bueno, a ver, Merry también, ¿no? Pero Pippin tiene un lugar en mi corazón. Porque lo veo muy valiente. Y tú piensas, cuando ves las pelis, dices, no puede ser que todos los personajes, con tantos que hay, no puede ser que cada uno sea tan especial. Pues lo es. Lo son todos. Y Pippin concretamente en esta peli creo que tiene como ese cambio en él. Y se ve muy bien cuando va corriendo con Gandalf porque tiene un encuentro con Sauron y demás. Me parece tan épico, me parece como un cuerpo tan chiquitín. Sí, es que alberga tanta fuerza, tanta valentía. No sé, me llamó muchísimo la atención en su momento. Podremos pasar. Saruman no nos verá. Cuanto más cerca del peligro, más lejos del daño. Es lo único que no esperará. ¿Estás loco? ¡Nos cogerán! No es verdad. Esta vez no. O sea, no podía decir otro que Pippin. Me gustó muchísimo en Las dos torres, la verdad. Y es que en esta película ya ha cambiado mucho, con respecto a la primera. Totalmente. La primera es muy inocentón, torpe, y aquí está empezando a madurar mucho. Sí. Sí que tiene una secuencia en la que él quiere volver a casa, le dice a Merry, oye, Merry, esto ha estado muy bien. Se agobia un poco. Pero aquí nosotros no pintamos nada, ya está el bárbol y ya están los... Es que hoy de verdad se me van los nombres porque son tantas cosas. Iba a decir los montaraces, los árboles, los elfos.
Pero no. Pippin al final entiende y acepta que se tiene que quedar ahí y que dar el callo. Que eso luego derivará en todo lo que le pasa en el retorno del rey. ¿Y cuál es tu personaje malo favorito? También con Manuel. Ha coincidido, que es Grima también. Y no lo podría haber dicho mejor. Me parece muy inteligente. Me gustan muchísimo los villanos que son... Bueno, los malos que son inteligentes. Me llama mucho la atención y concretamente el tan repugnantes. Me da tanta grima, precisamente. Me da tanta grima verlo que Dios, es que es absurdo, ¿eh? Me enciende un montón, me pone muy nerviosa. Como grima da idem. Sí, tal cual. Te produce irisipela, ¿no? Esa sensación de yo quiero tocarlo. No que quiero me da la tiricia esta, digo, no puedo. Además, el actor lo hace muy bien, ¿eh? Si os fijáis Da mucha rabia. En su lenguaje Mola corporal, cómo encoge los hombros hacia abajo, cómo se encoge. La propia caracterización, la piel muy blanca, vestido totalmente de negro. Sí. Medio encorvado, con el pelo. Sí, con el pelo Oye, Belén, para atrás. ¿y no te bueno, sí, supongo que sí, te parece un trepa? En cuanto el rey Theoden despierta de su hechizo y lo echa, anda que tarda en irse al ladito del Saruman. Eso es sinvergüenza. Como diciendo, oye, que me he quedado sin trabajo, estoy buscando, mira, te he traído el currículum. Tengo aquí, ¿sabes? Saruman lo estaba manipulando. Pero anda que tarda, ¿eh? En cogerse el caballo, va y empieza a charrarle todo. Theoden no se quedará en Edoras. Es vulnerable y lo sabe. Esperará un ataque sobre la ciudad. Huirán al abismo de Helm. La gran fortaleza de Rohan es un peligroso sendero a través de las montañas. Su paso será lento. Llevarán a sus mujeres y a sus niños con ellos. Se lo charra todo. A mí me da una rabia este tío. Pero si no me equivoco, lo de lengua de serpiente es un apodo que le pusieron porque ya no se fiaban de él, ¿no? De primeras. Sí, como que puede ser, ¿no? no transmitía mucha confianza. Se le llama así, ya Gandalf le llama eso directamente porque le conocen así. Lo que pasa es que el tío, no solamente, en el libro se nota que no solamente tiene al rey, sino también tiene unos cuantos Rohirrim más, o sea, a su favor, lo típico de las luchas de poder. Sí, se ve en la escena de cuando entran Gandalf, Aragorn, y que tiene ahí a unos cuantos colocados para... Sí. Y bueno, Aragorn impide que Theoden lo mate. Sí, es verdad. Cierto. Tus malas artes me habrían postrado a 4 patas como las bestias. ¡No me alejéis de vos! ¡No, mi señor! ¡No, mi señor! Dejadle ir. Ya lleva suficiente sangre en su cuenta. ¡Apartaos de mi camino! Bueno, mi personaje bueno favorito es Barbol, porque me pirra, me encanta ese personaje. Es una especie de anciano, un señor mayor, pero encima es un árbol. Entonces mola muchísimo, me encanta. Barbol me llaman algunos. ¿Y de qué lado estás? Lado, no estoy del lado de nadie. Porque nadie está de mi lado. Se supone que está inspirado en uno de los mejores amigos de Tolkien, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Sí, que parece ser que tenía como fetiche, ¿no? Que le gustaban mucho la botánica, los árboles, o que pasaba mucho tiempo en los Y árboles. además que era como muy calmado. A nadie preocupan ya los bosques. Se movía muy despacio. Sí, inspira la forma de moverse de Barbol y todo, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, es mi personaje favorito porque fue para mí una novedad. Como ya he dicho, yo llego a las películas sin tener ni idea. Entonces yo me encuentro con Barbol igual que se lo encuentra Pippin. ¡Voy a sacaros vuestras inmundas entrañas! ¡Venid aquí! Yo no había visto el tráiler, no veo tráilers. Yo voy al cine a ver las películas sin ver los tráilers. ¡Árboles! ¡A los árboles! Entonces ese impacto que hay medio, ver esos ojos que se abren. Yo en el cine pensé, ¿qué? ¡Merry! ¡Ah! Que es lo mismo que está pensando el personaje, por eso le tengo mucho cariño y porque me encanta cómo habla. Voy a hacerte pasto de los gusanos, basura. ¡Corre, Merry! Me gusta mucho la voz y me gusta mucho cómo se mueve, me cae muy simpático ese árbol andarín que además habla. Morcos enanos, burrarum.
Está hablando, Merry. Este árbol habla. ¿Árbol? No soy árbol. Soy un Ent. Y mi malo favorito es el contrario. A Sméagol es Gollum. ¿Qué está haciendo? ¡Estúpido hobbit ceboso! Qué mala leche tiene el cabrito este. ¿Cómo pasa de bueno a malo, de malo a bueno en 2 segundos? ¡Mire! ¡Ve lo que Sméagol encuentra! Te engaño, me pillas, pero me encojo, te pido perdón llorando. En el momento en el que te das la vuelta, sonrío y ya me... Y se tira toda la santa película jugando a ese doble juego, ese doble filo. Es posible que merezcan morir. Pero ahora que le veo, me inspira lástima. Y así como he dicho que me parecía el anillo... En el primer programa dije que el anillo me parecía un villano interesante por la mala leche que tiene el anillo de estar siempre en el momento adecuado. Con Gollum me pasa exactamente lo mismo. Es un canalla en el momento adecuado. ¡Matarle! ¡Matarle! A los dos matarlos. Y después cogeremos el tesoro. Y seremos el amo. Suéltale o te corto el cuello. Paul, ¿cuál es tu personaje favorito, bueno y malo? Pues muy en la línea de lo que comentaba en el primer programa, aquí hay otro ejemplo de personaje masculino que se siente atado hasta cierto punto por las obligaciones que se esperan de él y por el hueco que ha dejado su hermano, que es Faramir. No hay viajeros en esta tierra, solo siervos de la Torre Oscura. Nos obliga un voto de secreto. Su sentido del deber no era menor que el tuyo, estimo. Brutal. Y aún así consigue ser uno de los grandes personajes positivos de esta película. Se muestra en diversas ocasiones que no tiene miedo a la muerte. Se muestra como un líder capaz al que sus hombres respetan. Te preguntas cuál es su nombre. ¿De dónde procede? Si era en verdad malvado en su corazón. Y las mentiras y amenazas que provocaron su larga marcha. ¿Por qué no prefirió permanecer allí? En paz. Y se muestra como una persona con la mentalidad lo bastante abierta como para reconocer que, a pesar de que para él Gondor lo es todo, en el mundo Gondor no es todo. La guerra nos convertirá a todos en cadáveres. Para la Tierra Media es más importante que el anillo llegue al monte del destino y caiga en la lava. Y deja marchar a Frodo. Es el viejo Ebañal. Cruza bajo el río hasta los límites de la ciudad. Encontraré refugio en los bosques. Capitán Faramir ha demostrado su valía, señor. La más elevada. Gran dominio ha de ser la comarca Maese Samsagad, si los jardineros gozan de tan alto honor. Es que es una pasada eso. Se me han puesto los pelos de punta, Paul. Gracias por contarlo así. Es que es tan bonito. Él quiere satisfacer los deseos de su padre, porque para su padre el favorito es Boromir. ¿Dónde está el mejor de Gondor, mi primogénito? Hambriento de cariño, sí. Cuentan que doblegaste al enemigo con tu sola mano. No, exageran. La victoria pertenece también a Faramir. Sabe que a él le gustaría hacer cualquier cosa por reclamar la atención de su padre. La habría defendido, pero éramos muy pocos. Oh, erais pocos. Dejaste al enemigo conquistarla a placer. Siempre has sido una pobre sombra de mí. No ha sido esa mi intención. Y de repente dice, no, yo no puedo coger a este muchachito al que le ha caído este marrón, que además viene de Elrond, por algo le han dado esta orden o le han encomendado esta misión o se ha presentado el voluntario, por algo será. No puedo llegar yo ahora a estropearlo. Y eso es, yo creo que la palabra honor es esto, ¿no? Y Faramir es tan honorable. Y hace eco con la última versión de Boromir. Cuando Boromir se da cuenta de que la arrogancia ha sacado lo mejor de él y que realmente no puede ser así y que tiene que proteger a Frodo y se ve incapaz de proteger a Frodo y decide proteger a Merry y a Pippin en su lugar como último, como arrepentimiento final y como redención. Sí, Esa es la palabra que estaba buscando. Y decide sacrificarse por los pequeños hobbits que luego cumplirán su papel porque los Uruk-hai piensan que son los que llevan el anillo. Portan un objeto, un arma élfica. El señor la quiere para la guerra. ¿Creen que tenemos el anillo? En cuanto descubran que no estamos muertos.
Muy bien, vamos a dejarnos el malo porque lo tenéis en común, Joaquín y tú, ¿vale? Joaquín, ¿cuál es tu personaje favorito bueno? Pues Theoden, rey de Rohan, señor de la marca, capitán de los Rohirrim. ¡Salve, rey Theoden! No solamente mi personaje bueno de esta película, sino prácticamente de toda la trilogía. Yo creo que es uno de esos personajes bigger than life. Quiero a todo hombre joven y fuerte capaz de portar armas listo para la batalla en el crepúsculo. Sí, señor. Unos personajes de... Es verdad que en este caso, frente a lo que está diciendo Paul de personajes que evolucionan y tal cual, yo creo que es un personaje que remite a las antiguas sagas y a los antiguos reyes, el héroe arquetípico, que en este caso no cambia demasiado. Es lo que es, hace lo que tiene que hacer. Diremos la empalizada y la puerta desde arriba. Ningún ejército ha penetrado nuestras defensas, ni puesto el pie en Cuernavilla. Y bueno, y cumple con su papel, pero es un rey de los tiempos antiguos, en ese sentido. He librado muchas batallas, maestro enano. Sé cómo defender mi propia plaza. No lo montes en un barco en su viaje inaugural, porque Sí, yo he visto la es el peli capitán del Titanic, sí. y lo hunde. Bernard Hill es el capitán del Titanic, sí. También te digo, creo que el papel de su vida, ¿no? Sí, el papel de su vida. Igual que hay otros actores como Viggo Mortensen que se lanzan con esta película, pero Bernard Hill tiene aquí su gran papel, su gran regalo para el cine, su gran aportación al cine es Theoden. Irrumpirán en esta fortaleza como el agua entre las rocas. Las hordas de Saruman lo saquearán todo. Tras estos muros, contendremos su embestida. Además hay una ternura, hay algo en el personaje, hay una profundidad muy bonita. Él tiene que ser rey, tiene que mostrarse estoico, tiene que mostrarse siempre perfecto, heroico, pero tiene una parte humana que es preciosa. Duda, hay momentos en los que duda. Sí, luego como es el momento que he elegido, leo las palabras de él. Hay momentos en los que tiene miedo y eso es lo que hace que sea un personaje tan bonito. Y bueno, los dos, tanto Joaquín como Paul, tenéis como personaje favorito malo a Saruman. Los jinetes os arrebataron las tierras. Han confinado a vuestro pueblo a unas colinas para malvivir de la roca desnuda. Es que es muy complicado no fijarte en Saruman en esta película, además de que Christopher Lee está absolutamente espectacular en todas las escenas te da. Y es como la sensación de, ostras, todavía podía ir a peor esto. Sí. Ya estaba mal. Pero es que encontrarnos además a Christopher Lee en un papel como este es estupendo. Recuperad las tierras que os robaron. Incendiad sus aldeas. ¡A ellos! Tan solo hay que aniquilar a aquellos que se nos oponen. Yo creo que eso también es un regalo para los espectadores, encontrarse a Christopher Lee como Saruman y como el conde Dooku en un momento, bueno, pues claro, ¿quién sino que quien ha estado interpretando a villanos? Y luego el personaje es un personaje de armas tomar de cuidado, porque lo habéis comentado, pero está muy bien. Es el que, bueno, como no puedo vencerle de momento, voy a unirme a él y luego ya veremos, porque de fondo está eso. Saruman no quiere estar al servicio de Sauron, lo que quiere es, bueno, voy a ahora de momento y luego ya en el libro se ve más así, pero en la película, si te das cuenta, es más... más esbirro, ¿no? Es más esbirro. Es más esbirro. O sea, pero sí, este es la apoteosis de Saruman. A mí por eso en la primera dije, mi malo preferido es Saruman. O sea, que... Sí. El mundo cambia. ¿Quién tendrá ahora la fuerza de hacer frente a los ejércitos de Isengard y Mordor? En la versión en castellano, Saruman es doblado por el gran Camilo García. Es el actor que le ponía la voz, por ejemplo, a Anthony Hopkins en El silencio de los corderos y que tuve el inmenso placer de entrevistar en un cinequanon, que tenemos un cinequanon entero dedicado al doblaje de Camilo García. Y desde aquí pues le mandamos un saludo y una muestra de agradecimiento por ponerle este vozarrón a Saruman y convertirlo en un personaje tan icónico. No desmerece, para nada. No, aunque Christopher Lee también tiene una voz de ultratumba. Si os ponéis la película en versión original, la voz de Saruman
Digo, muchachos, te están escuchando en Mordor, tío. No, Es tal alucinante. cual, tal cual, sí. Es alucinante. Bueno, muy bien, y por cuestiones de tiempo, vamos a pasar ya a nuestras secuencias favoritas. Belén, en esta segunda parte de la trilogía, Las dos torres, ¿cuál es tu secuencia favorita? Los árboles hablan unos con otros. Gimli, baja el hacha. La que más me marcó, sin duda, diría que es la resurrección de Gandalf como Gandalf el Blanco. Aragorn no Ennas. El mago blanco no anda muy lejos. Veníamos de pensar que estaba muerto, pero estaba de parranda, ¿no? Y vuelve... De copas con el barro. Y vuelve de la forma más épica posible. No le dejéis hablar o nos embrujará. Debemos ser rápidos. Ves la reacción de los personajes, que te llena el corazón. Estáis siguiendo el rastro de dos pequeños hobbits. ¿Dónde están? Se encontraron con alguien que no esperaban. Y ahí también te das cuenta de que vienen cosas, de que Gandalf está poniendo las cartas sobre la mesa, es muchísimo más poderoso ahora. ¡Muéstrate! No puede ser. Perdóname. Te confundí con Saruman. Soy Saruman. O como Saruman debía ser. Tú caíste. Me pareció muy increíble, es muy épica. Dije, bueno, estamos empezando a esta peli y ya me han enganchado. O sea, ya los ojos no los voy a separar. Y no sé, es que encima Gandalf, como es tan buen personaje, es que está todo bien en esa escena. En el bosque de Fangorn, ¿no? Estos tres personajes que han oído hablar de que el mago blanco merodea por ahí. Y pensamos que es Saruman. Exacto, claro. Y de repente se giran. Gimli le lanza el hacha. No llega a lanzar el hacha, pero Legolas sí que le mete un flechazo, ¿eh? El pobre, que luego pide disculpas, agacha ahí con ese gesto tan elegante. Gandalf. ¿Gandalf? Sí. Así solían llamarme. Gandalf el Gris. Gandalf. Soy Gandalf el Blanco. Y en los albores de la tempestad, vuelvo a vosotros. Belén, ¿cómo termina esta secuencia? ¿Te acuerdas? ¿Cómo termina esa secuencia? Salen los cuatro del bosque y Gandalf llama a Sombra Gris. Sí. Es verdad, es verdad. Que eso parece como un anuncio de perfume o algo así. Es uno de los Mers. Si mis ojos no me engañan por algún hechizo. Mira, parece un anuncio de perfume, pero creo que es la magia de la trilogía en esencia, que es lo que hace Peter Jackson durante toda la saga. Esto ya lo hemos hablado en el programa. Sí. Los nombres de los caballos, los nombres de las espadas. Sí. Sombra Gris, el caballo, no sé qué. Y Legolas dice, es uno de los Mers, ¿no? Y eso ya nos evoca a una raza o una especie de caballos. Y esa secuencia, pues eso, es alucinante. Y la música en ese momento. Sombra Gris. El señor de todos los caballos. Que se ha enfrentado conmigo a múltiples peligros. Estábamos en el cine todos así. Y de las primeras veces que vemos a Gandalf hacer algo realmente mágico. Sí. Porque el silbido resuena mucho más de lo que debería resonar y tiene un eco y tiene una profundidad. Y bueno, y viene de deflectar una flecha que venía directamente. Pero que es de las primeras veces que vemos a Gandalf hacer una magia tan directa. Sí. También me imagino al caballo escondido detrás de un árbol como dice, ¿me toca ya? Escucha el silbido y dice, ahora. No, y además, qué preciosidad en esta película, como ha dicho Joaquín, en Las dos torres, que es una película mucho más medieval que la primera. La Comunidad del Anillo es una película de fantasía. Esta también, pero esta luce más medieval por todo esto del culto al caballo, el culto a la caballería, a la cría y la doma y respeto absoluto por los caballos. Es una maravilla, y esta secuencia que Belén nos ha traído a colación cierra de esa manera tan maravillosa y se nos ponen los pelos de punta a todos.
Que en cuanto a caballos, si no recuerdo mal, Viggo Mortensen creo que se quedó al suyo y lo tenía en su casa cuidadísimo y, Bueno, y sí, pagó bien por él. Sí, y sí. Paul seguramente conocerá esta anécdota mejor que yo. Creo que le llegó a regalar un caballo a una miembro del equipo. Sí, sí, que también se dedicaba al cuidado de ese caballo, era muy cercano al animal. Creo que iban a sacrificar al caballo, creo que tenía una pata herida o una cosa así, y en vez de sacrificarlo, lo compró y pagó la cura. Bueno, Viggo Mortensen también tiene una pata herida en el rodaje de la película. Sí. Parece ya el meme, ¿no? Es como alguien lo compró. Además, justo antes de la secuencia de la aparición de Gandalf, porque no hemos hablado de que cómo han estado, o sea, los tres persiguiendo a los Uruk-hai para ver si pueden rescatar a Merry y Pippin. ¿Qué asuntos traen a un elfo, un hombre y un enano a la marca? Explicaos. Dadme vuestro nombre, caballero, y os daré el mío. Y claro, tenemos el primer... Ya han salido los Rohirrim antes, o sea, cuando se han cepillado por completo a todos esos Uruk-hai y vemos cómo Merry y Pippin se han ido y salen los Ents. Enano te rebanaría la cabeza si se alzara un poco más del suelo. Estarías muerto antes de tocarle. Los Rohirrim les dicen, no, hemos exterminado a estos Uruk-hai y hay una pira funeraria, pues estarán ahí. Los Uruks ya no existen, los abatimos durante la noche. Pero había 2 hobbits. ¿No encontrasteis a 2 hobbits con ellos? Son muy pequeños, como niños a nuestros ojos. No quedó alma con vida. Apilamos los cadáveres y los quemamos. Entonces llegan ahí, ven los restos, ven precisamente una correa un de élfica y dicen, oh, Dios mío. Y entonces pega una patada a un casco y se rompe. Ay, sí, y Aragorn ahí hace de Montaraz y va recreando los movimientos de Merry y Pippin. Sí. Eso está muy bien. Gatearon. Estaban maniatados. Pues la patada que le pega, el grito es de dolor de auténtico, porque se rompió el dedo. Sí. Qué buena es esa escena de cuando aquí hubo tal. Aquí cortaron sus ataduras. Corrieron por aquí. Los persiguieron. Va viendo las huellas, las marcas que han dejado Merry y Pippin en el suelo. Las huellas se alejan de la batalla. Hacia el bosque de Fangorn. Esa secuencia es maravillosa también. ¿Dónde está Theodred? ¿Dónde está mi hijo? Bueno, Paul, ahora por orden cronológico te toca a ti. ¿Cuál es tu momento favorito de las 2 torres? A mí me gusta, y viene una vez más hilado con cosas que decíamos antes, con todo lo estoico que es Theoden, con todo el regio, con los hombros anchos y el pechico para afuera. ¿Cómo se rompe cuando está delante de la tumba de su hijo? Yo recuerdo llorar como una magdalena en el cine, empatizando con esa persona. Y cuando se gira y dice ningún padre debería enterrar a sus hijos, yo me vengo abajo. Todas las veces, sistemáticamente. He visto la película, a lo mejor la he visto 10 veces, 10 veces y acaba llorando en esa escena. Es brutal y además en la versión extendida está más, tenemos a Arwen cantando. A Eowyn cantando y cómo llevan el cadáver a la tumba. Además hay una anécdota, las plantitas, las hojitas, Sinbelmine, que significa no me olvides. Sinbelmine. Siempre ha crecido en las tumbas de mis antepasados. Ahora adornará la tumba de mi hijo. ¡Ay! ¡Qué bonito! Es una escena preciosa, estéticamente muy, muy bella, pero lleva una carga de tristeza que está un poco, que impregna un poco la película, impregna la trilogía en realidad, el sentimiento este de nostalgia de un tiempo que se está acabando, de la tristeza de los elfos que pueden tener que marcharse. Y es como que todo cataliza allí y cristaliza en ese momento que es arrebatador.
Sin duda. Y además, un detalle, está filmado en la sombra de la ladera de la montaña. Peter Jackson eligió ese momento del día para que el sol no estuviera dando de manera directa, sino que están a la sombra del castillo de Edoras. Es decir, la secuencia tiene todo una pátina gris, y la interpretación de Bernard Hill en ese momento, ¿Paul? Sublime. Puedes ver a la persona rompiéndose y te puedes romper tú por dentro con él. Y tampoco lo conoces desde hace tanto tiempo, pero el momento, y ya lo anticipas cuando se levanta y dice, ¿dónde está Theodred? ¿Dónde está mi hijo? Y dices, uy, se viene, ay, a llorar otra vez. La muerte de Theodred no ha sido obra tuya. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Y a llorar otra Sí, vez. porque además él se lo ha perdido, porque estaba embrujado, estaba por ahí, Claro. y no, claro. Y dice el actor Bernard Hill que se inspiró en una historia muy reciente de su vida personal, de una amiga suya que había perdido a un hijo recientemente, y dice que en el rodaje invocó esas emociones, y cuando lo vemos llorar en ese plano de perfil que le hace Peter Jackson tan bonito, con un movimiento de columna de arriba a abajo, está llorando de verdad. Lógicamente, como dices tú, Paul, y a mí también me pasa con esta película, con esta secuencia y con otras películas, es cuando tú miras a tu corazoncito y dices, ahora toca llorar. Ahora Peter Jackson dice que toca llorar. Y a mí me parece bien. Sin duda son las emociones que nos desatan. Estas secuencias tan bonitas, que yo sé que en esta película también nos ha costado un montón elegir cuál es nuestra favorita. Era fuerte en vida. Su espíritu encontrará el camino a la casa de vuestros padres. Westuhal. Versu Theodred versu. Estos endiablados ratones de campo se me suben al tronco y me hacen cosquillas. Siempre intentan llegar donde... Bueno, me toca a mí, por orden cronológico. Mi secuencia favorita es cuando Merry y Pippin le dicen a Bárbol que camine hacia el sur para que los lleve a casa. Bárbol no entiende muy bien el porqué, y es Merry el que dice, sí, llévanos por el sur, porque sabe que así Bárbol verá el destrozo que Saruman le ha hecho al bosque de Fangorn. Muchos de estos árboles eran amigos míos, criaturas que conocía como la corteza de mi tronco. Lo siento, Bárbol. Cada uno tenía su voz. En el momento en el que Bárbol descubre cómo Saruman ha estado talando de manera injusta, Bárbol se da cuenta del destrozo que ha hecho Saruman con los árboles, con sus criaturas, y empieza a enrabietarse, y empieza que madre mía, que ya verás tú, pues a que llamo a mis colegas. Un mago debería saber lo que hace. No hay término en élfico, lengua endo de los hombres para describir. Bueno, los diálogos no los sabemos ya de memoria. Y entonces empiezan a aparecer por los lados y por detrás otros Ents que también entienden lo que está pasando. Y entonces a Merry y a Pippin se le pone una sonrisa, como diciendo, bien, lo hemos conseguido. Hemos conseguido que Bárbol vaya a la batalla, y entonces aparece la música. Estos personajes empiezan a caminar hacia la batalla. La marcha de los Ents. Y sí, además el tema se titula la última marcha de los Ents, y es un momento que me puso los pelos de punta, me gustó muchísimo porque creo que resume lo que es el cine, esta combinación de lenguaje, diálogos, imágenes, música, sonido, montaje, y creo que es la escena que más me gusta de esta película. Sí. Rarum, venid amigos. Los Ents irán a la guerra, aunque ello signifique nuestro final. La última marcha de los Ents.
Joaquín, ¿cuál es tu momento favorito de esta Las dos torres? Pues el discurso, que está como en dos momentos distintos, luego enlaza con lo que va a decir Manuel, pero yo no le piso, digo el discurso y luego ya sigue el discurso de Theoden. Theoden, bueno, tiene varios discursos a lo largo de la trilogía. Aquí tiene uno en dos partes que me parece magnífico y que podría ser perfectamente, podríamos enmarcárnoslo como si fuera un poema y ponerlo en cualquier lado. Es un discurso de derrota. Están preparando las defensas en Cuernavilla, en el abismo de Helm, y anticipa un poquito. Aragorn le dice, tiene que pedir ayuda, no hay fuerzas suficientes. Enviad emisarios, mi señor. Debéis pedir ayuda. Le da a entender que está intentando mantener el valor y mantener el ánimo. Pero dice al principio, si esto es nuestro fin... Haré que rubriquen un final, que permanezca en las memorias. Luego hay un momento, me parece precioso, que Gamelin, que es su ayudante de cámara, su capitán, le está poniendo la armadura, lo está vistiendo. Y hay un diálogo entre ellos, que habla más Theoden, que empieza así. ¿Quién soy, Gamelin? Sois nuestro rey, señor. ¿Tú tienes fe en tu rey? Vuestros hombres, mi señor, os seguirán a cualquier final. Y en ese momento Theoden dice, cualquier final. ¿Qué ha sido del jinete y su caballo? ¿Qué del cuerno y su reclamo? Han pasado como lluvia en las montañas, como viento en la pradera. Los días se apagan en el oeste, tras las colinas, sumidos en la sombra. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y ahí es justo antes de que empiece la batalla. Cuando pasa la noche, cuando ya está todo perdido, entonces es Aragorn, y ahí enlazará con lo que dice Manuel. Llega un momento en el que el propio Theoden dice, demasiada muerte. ¿Qué pueden los hombres ante tan aciago destino? Y le dice Aragorn, resistid y enfrentadlos. Otra vez el discurso. Por la muerte y la gloria, dice Theoden. Por Rohan, por vuestro pueblo. Dice Gimli, está saliendo el sol, luego ya ahí y entonces el final del propio Theoden es este. Sí, el cuerno de Helm resonará en el abismo una última vez. ¡Ellos, Eorlingas! Ha llegado la hora de empuñar juntos el acero. Coraje, despierta. Ahora por ira, holocausto y rojo amanecer. A ellos, Eorlingas. Y ahí puede continuar Manuel directamente porque no hay solución Nada, simplemente en ese momento Aragorn está recordando pues las palabras que le dijo Gandalf de que antes del asedio, ¿no? Espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Al alba, mira al este. Precisamente cuando deciden evacuar la capital de Rohan y dicen, nos tenemos que ir a este sitio, y Gandalf dice, es una ratonera, o sea, podéis aguantar, pero es una ratonera. Y entonces, claro, ve que no, que tiene que irse de allí, y entonces Gandalf va a pedir ayuda. Entonces le dice a Aragorn, el quinto día, mira al este. Entonces, precisamente cuando empieza el sol, y entonces ahí pues vemos que no solamente están cargando ellos, haciendo una salida desde la fortaleza. El rey Theoden lucha solo. Hasta ahora. ¡Rohirrim! Sino que en ese momento aparece ahí el sol justo amaneciendo y sale Gandalf con todos los Rohirrim a sus espaldas y que hacen una carga brutal contra los Uruk-hai. ¡Éomer! ¡Por el rey!
dices, madre mía, o sea, pero por favor, además los Uruk-hai son estos orcos 2.0 súper, vamos, fuertes y no sé qué, que no hemos hablado del asedio. En el asedio los tíos están muy bien hechos, en serio. Y entonces vemos cómo estos se ponen en formación con las lanzas y no importa, ahí la carga, se hace la carga a lo bestia por los dos lados y se cargan a todos los Uruk-hai. Es una... Ahí ni respeto al caballo, ni nada. Oye, vamos a bajar por aquí. Claro. Sí, claro, es que además es perfecto. Desde un punto elevado, con el sol a la espalda, los caballos a una velocidad. Los otros se deslumbran. Le dice algo así como, Gandalf, tu tío está combatiendo solo, o una cosa así, o está luchando solo, ¿no? Porque claro, cuando estos salen, cuando Theoden sale a la muerte. Pero coincide con ese amanecer del quinto día, ¿no? Sí, hay que hacer honor a la palabra épica, es esta secuencia y otras que vendrán después en el Retorno del Rey. Que no me salía, Éomer, pero la épica no es solamente subir el volumen a la música, la épica es una actitud moral ante una situación. Y estas secuencias, tanto la secuencia que nos presenta Joaquín como la secuencia que remata Manuel, es posiblemente el momentazo más chulo de toda la santa película. Sí. Paul, o sea, con lo fan que tú eres, ese momento en el cine tuvo que ser un éxtasis, ¿no? Toda la batalla de Helm, desde que se refugian en el abismo y tú ya piensas, esto es contrario a la naturaleza de los Rohirrim, son jinetes, son fuertes en las llanuras, en las praderas, donde pueden usar su movilidad contra los orcos, y se han metido en una ratonera, efectivamente. Pero luego se hace todo tan épico. Además, efectivamente, donde acababa la película de Baxi, entonces tú estás deseando ver la batalla del abismo de Helm, que es una de las cosas más épicas que se han escrito en la literatura fantástica y bélica nunca. Y aquí es donde Tolkien se hace grande con todo lo que ha vivido en la Primera Guerra Mundial, porque te lleva muy bien a la tierra, a la moral de los soldados que están venidos abajo porque no hay manera, pero aún así resisten. Bueno, es que la secuencia de cuando están montando las defensas, que salen los niños, los viejos armándose y tal, y tú coges a Aragorn, ves un chaval con una espada que es casi más grande que él, y le da dice, bueno, tienes buena espada. Tienes buena espada, tal, no sé qué. ¿Cómo te llamas? Sí, ¿Cómo se le llama la situación que hasta Legolas se desesperanza? Sí, porque ahí dicen, muchos de ellos han visto demasiados inviernos o demasiado pocos. O demasiado pocos. Y de hecho la frase del después, cuando se disculpa y dice, perdóname, me pudo el desánimo, es una frase que me caló. Es hasta Legolas, lo ha visto negro. Sí, sin duda. Belén, ¿cómo te identificas tú en esta batalla del abismo de Helm? ¿Con qué personaje viajas tú en esta batalla del abismo de Helm? Es que no puedo sino identificarme con los que están sufriendo más, que al final, pues sí, el discurso es desgarrador, pero tú tienes que sacarlo adelante al final, ¿no? Y es un poco eso, de los soldados, de cómo se sienten ante esa situación, que no pueden hacer nada más, simplemente tienen que confiar y tirar para adelante y ya está. Y están allí porque tienen que salvar a las mujeres y niños. Es que se van allí por eso, no lo que tú has dicho. Son jinetes, pero resulta que tienen que salvar a los civiles y entonces los meten en las cuevas y dicen a ver si aguantamos. Peter Jackson hace una cosa interesante y es que aparecen unas imágenes de las ancianitas, los niños tapándose, escuchan el sonido de la explosión de la pólvora y justo en ese momento Peter Jackson dedica un plano a ellos, a la reacción de ellos. Que vaya secuencia la del el orco ahí tirándose en plan kamikaze contra... Es mi momento favorito de toda la batalla. Qué brutos que son. Pero son burros. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando suben todos en formación por la pasarela para llegar a la puerta, los Uruk-hai, pasan por en medio un ariete y cuando pasa el ariete los de los lados se están cayendo? Se caen. Pero son brutísimos. Ahí qué burros que son. La pasarela esa, el momento de Gimli Aragorn también está muy bien. Dice un salto muy largo. De hecho, Gimli en esta batalla es el auténtico MVP, el momento en el que el orco se inmola y tira bajo las murallas y Gimli salta.
salta para empezar a cargarse orcos Sí. y impedir que el flujo entre de golpe. Es un momento muy épico. Sí, está bien. Es una absoluta locura. Cinematográficamente, toda la trilogía. Y de nuevo vuelve a meter esos momentos de pequeño humor de Jackson, como la cuenta de cuántos orcos lleva el elfo y cuántos lleva él. Hay un plano general que se ve en la muralla, las escaleras de madera subiendo con Otar y se está escuchando 41, 42, 43 y está Gimli dando hachazos. Ese momento es precioso. Que eso no está en el libro, es solo de la película. Sí, eso pero es- no sé, es que te quita tensión, me gusta. Sí, o el momento en que Gimli no ve nada. ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Te lo describo, Gimli? ¿O te voy buscando un taburete? Y se ríe. La encaja muy bien la broma. Al principio de la trilogía, Gimli es muy orgulloso. Se sentaba Y en muy cambio, mal. ahí se ríe porque ya él tiene la camaradería y es un amigo cercano. La batalla del abismo de Helm ha terminado. La batalla por la Tierra Media no ha hecho más que comenzar. Nuestras esperanzas residen en 2 pequeños hobbits, perdidos en la inmensidad. Bueno, pues en esta segunda parte de la trilogía, Las dos torres, tenemos también algunas curiosidades. Por ejemplo, tienen la maqueta más grande de la historia del cine, que es la maqueta de Minas Tirith, que directamente no cabía en el estudio. Tuvieron que girarla 45 grados y filmarla en algunas ocasiones de manera horizontal porque es que no cabía, se golpeaba con el techo. El actor Ian McKellen se inspiró para la voz de Gandalf en la manera de hablar de Tolkien. Estaba totalmente imitando los dejes y los ademanes de Tolkien a la hora de hablar. Peter Jackson pidió a los de efectos especiales que utilizaran diferentes dilataciones de pupila para Gollum y Sméagol. Por eso cuando vemos esta conversación que ha destacado Manuel, cada vez que habla Sméagol tiene las pupilas muy dilatadas y cuando habla Gollum tiene las pupilas pequeñitas. Cada vez que vemos a Gandalf el blanco fumar en pipa, tose, porque el que sabía fumar bien era Gandalf el gris. Fijaros qué detalle más bonito, Sí, ¿no? sí, Como sí. esto está ahí metido por Peter Jackson en la película. Bueno, y famosa es la anécdota en la que Viggo Mortensen se rompió 2 dedos del pie pateando el casco del Uruk-hai, como nos decía Manuel en la secuencia en la que Merry y Pippin huyen al bosque de Fangorn. El actor John Rhys Davies, que es el que hace de Gimli, le ponía la voz a Barbol, le pone la voz. Por cierto, a este actor le faltaba en la vida real la falange del dedo corazón de la mano izquierda. Y durante el rodaje en la batalla del abismo de Hell, este actor le gastó la broma a Peter Jackson de que había perdido el dedo durante el rodaje y de que iba a denunciarlo y de que iba a demandarlo. Es muy buena esta. Bueno, y el grito, el famoso grito Wilhelm, un grito que se utiliza en las películas desde que empezó el sonoro prácticamente, es un grito muy famoso que vamos a escuchar ahora. Aparece en las 3 películas del Señor de los Anillos, pero también aparece en todas las de Indiana Jones y en todas las de Star Wars. Bueno, John Rhys Davies sale en Indiana Jones. También es verdad. Correcto, hace de Salah. Sí, de Salah. Sale en 2 al menos. Que el tío es un bigardo de 1,85, o sea, es más alto que yo. Y fijaros qué curioso, ¿no? Embarcarse en este proyecto en el que tienes que conseguir tú que este tío parezca un enano, que parezca más bajo. En fin, el rodaje fue una locura y bueno, esta película, Las dos torres, ¿qué nos deja esta película, no? Ya veníamos de la 1, ya veníamos del IPE de la 1, venimos salerosos, ya teníamos el cuerpo con el mambo y de repente vemos este peliculón épico lleno de batallas, de efectos especiales, de aventura, de personajes sensacionales y de secuencias maravillosas. Belén, ¿cómo te quedas después de ver Las dos torres? Pues que tú te quedas pensando, a mí me dijeron que las segundas partes nunca fueron buenas y de repente ves esto y dices, bueno, esto ha sido un despliegue, dudo yo que en la tercera esto pueda igualarse o mejorar. Bueno, no se puede estar más equivocado, ¿vale? Y nada, eso te deja con un sentimiento pues, de querer ver más. Y es que es así, y si no ves la siguiente después de ver esta, algo estás haciendo mal. O sea, si ves la segunda, ya te lo terminas, y es muy buena. Paul, ¿cómo te quedas después de ver esta película? Yo salí una vez más flotando del cine. Además, luego he visto que hubo mucha gente que no disfrutó para nada la parte de los Ents, que se les hizo larga, se les hizo pesada, como si necesitaras acción todo el rato en El Señor de los Anillos. Para nada. De hecho, el propio Tolkien no consideraba que en su narración hubiera una gran cantidad de acción, era mucho más descriptiva y de diálogos. Y la obra escrita es evidentemente muy, muy descriptiva. Pero aún así, ver la batalla del abismo de Helm entera fue una catarsis, porque llevábamos mucho tiempo esperando.
unos más que otros, pero todos llevamos mucho tiempo esperando después de la de Baxi, que nos dejó a medias. Así que fue muy realizante y salí del cine muy a gusto. Yo es que, pues, lo que ha dicho antes Paul, que es que ya por fin vi eso que no había visto antes. O sea, vi la Ciénaga de los Muertos, vi Minas Tirith, vi cómo se empieza a hacer la amistad entre Frodo y Sam. No cómo empieza, sino cómo se cimienta mucho más esa amistad, ¿no? O sea, todo eso por fin lo estaba viendo. O sea, todo lo que me había imaginado, pues estaba ahí delante de mí. O sea, entonces, no sé, salí... lo que tú dices, flotando, diciendo, ya, por favor, ¿por qué no tienes la tercera aquí ya puesta? O sea, es que... Yo me sentí un intruso porque sentía que había llegado tarde a este mundo del Señor de los Anillos, sentía que había hecho trampa, había llegado a las películas sin haber leído el libro, pero cuando terminó Las dos torres yo me sentía ya un absoluto fan del Señor de los Anillos, yo ya sí que sentía que había entrado en esta historia, ya me había aprendido los nombres de los personajes, me había aprendido los nombres de las diferentes regiones, y cuando terminó esta película me pasó como a todos, me sentí que había visto algo increíble, algo que iba a dar que hablar, pero no podía imaginarme y no conseguía que pasara el tiempo para que pasara ese año para que pudiéramos llegar a El Retorno del Rey. Pero si hay alguien y si hay un personaje que ha sabido expresar bien lo que se siente cuando uno se embarca en estas aventuras, ha sido el personaje de Sam. Y Joaquín, ¿qué es lo que dice Sam cuando termina Las dos torres? Sam dice lo siguiente: lo sé, ha sido un error. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Pero henos aquí, igual que en las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final, porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Estas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. Mi nombre es Javier Jerez. Sean felices, pero sobre todo, hagan felices. Hay que matarlos. Sí, no. Es arriesgado, demasiado arriesgado. Hay que dejar que lo haga ella.